Muy bien, hola a todos. En este segundo video vamos a hablar un poco de uno de los componentes que hace a la especificación Java Enterprise Edition para el ambiente web más utilizadas y fundamentales dentro de la arquitectura Java para web. Es, en este caso vienen a ser las servlet o los objetos servlet. ¿Y qué son las servlets? Nada más que una servlet es un objeto Java capaz de recibir una requisición y generar una respuesta. Es un objeto Java. Una primera idea que se tiene es que una servlet es responsable por una página y tenemos acá nuestro esquema de diseño donde tenemos un servidor web y dentro tenemos nuestros servlets y que atienden a requisiciones de diferentes clientes, y cuando esa requisición sea para una página en particular va a ser procesada por una servlet específica. Bueno, el ejemplo de servlet. El ejemplo de servlet no es otra cosa que una clase Java que extiende de HTTP servlet y de acuerdo a eso hereda los métodos necesarios para poder generar una respuesta. Recibe una petición por el protocolo HTTP y genera una respuesta al cliente. En primer lugar, vamos a ver estos conceptos teóricos. Para definir una clase servlet, simplemente definimos una clase Java que extiende de HTTP servlet. Luego necesitamos, en este ejemplo, sobreescribir uno de los métodos que nosotros heredamos de nuestra clase padre. En este caso vamos a sobreescribir el método service, que es un método básico que sirve para atender cualquier tipo de requisición de un cliente a través del protocolo HTTP. Muy bien. Podemos fijarnos que en el momento de recibir, de ejecutar el método service, el serverless container ya nos provee de dos objetos, un objeto request y un objeto response. Si nosotros queremos generar una respuesta, nosotros simplemente a nuestro objeto response tenemos que configurarlo con el tipo de respuesta que vamos a generar para el mismo. Con eso lo logramos a través del método setContentType, que vamos a generar una respuesta del tipo text HTML. Así también, para escribir una respuesta dentro de un objeto response, nosotros tenemos que hacer uso del objeto printWriter. El objeto printWriter es un objeto que sirve justamente para escribir las respuestas en el cliente a través del objeto response. Para obtener un objeto printWrite o una referencia al objeto printWrite de nuestro objeto response, nosotros simplemente declaramos una variable del tipo printWrite que se llame out y obtenemos la referencia de nuestro objeto printWrite a través del método getWriter de nuestro objeto response que recibimos dentro de nuestro parámetro. Y con ese objeto printWriter que se denomina, que está contenido en la variable out, nosotros simplemente generamos la respuesta en HTML. ¿Y cómo generamos esa respuesta? El objeto printWrite puede ejecutar un método que se llama println y que imprime una string con la cual nosotros vamos construyendo toda la estructura del documento HTML. Podemos tener que tenemos la declaración HTML, tenemos el head, añadimos un title, generamos un body, añadimos un título y cerramos nuestra etiqueta body y nuestra etiqueta HTML. Muy bien, vamos a tratar de hacer un ejemplo práctico de lo que vimos hasta ahora. Para eso vamos a crear en nuestro entorno de trabajo correctamente configurado. Vemos que nuestro Apache Tomcat está corriendo. Vamos a configurar un proyecto para practicar el uso de las servlets. Primeramente, antes de crear nuestro proyecto, vamos a hablar un poco de
¿qué viene a ser las ventajas de usar servlet? ¿O qué ventajas presenta la arquitectura Java en el uso de servlet? Y nos dice que tiene las siguientes características. Una servlet permanece en memoria sin necesidad de ser reinstanciada en cada requisición. O sea, una vez que la servlet es creada por el contenedor, el web container o el servlet container, ella permanece en memoria hasta que sea descartada por el Garbage colector o por el ciclo de vida que ha finalizado. El programador en sí no maneja el ciclo de vida de una célula. El que maneja el ciclo de la vida de la célula es el servlet container, y que una vez que se requiere de una servlet, la misma es instanciada y permanece en memoria. Entonces una servlet puede atender diversas requisiciones al mismo tiempo y para varios clientes. Aspectos de seguridad pueden ser fácilmente controlados desde Java, porque una servlet actúa como un intermediario entre una requisición y una respuesta dentro del protocolo HTTP, y todas las cuestiones de seguridad que nosotros queremos filtrar en una requisición y una respuesta, podemos hacerlo dentro de una servlet. Y algo muy importante, una servlet solo posee una instancia de la misma, y que atiende a todas las requisiciones, y estas requisiciones o peticiones son procesadas por un hilo independiente. O sea, él ya maneja el procesamiento en hilos independientes por cada requisición. Entonces funciona como una célula puede atender a varias requisiciones, y estas funcionan en hilos diferentes, en treas diferentes, que son generados ya por la arquitectura Java. El programador no tiene que preocuparse por eso. Y eso permite que justamente estas requisiciones puedan ser atendidas por un único server prácticamente al mismo tiempo. Muy bien. Continuamos con nuestro ejemplo práctico. Después de esta revisión teórica, vamos hasta nuestra IDE Eclipse para generar nuestro proyecto. Estamos usando siempre el Eclipse en su edición para Java Enterprise Developers, y tenemos que elegir. Si nosotros elegimos aquí en esta casillita del nuevo proyecto, tenemos la opción de Dynamic Web Project. Vamos a ponerle el nombre de Hola Servlet. Bueno, vamos a decir que use esto. Siempre tengo que estar asegurado que esté configurado. El target runtime es Apache Tomcat 3.0, configuraciones por defecto. Le damos siguiente, nos indica que va a generar una carpeta para el código fuente y una carpeta de salida para las clases Java compiladas. Nos pide para confirmar el nombre del contexto, o el context root, y el content directory, que es el directorio que va a contener los archivos públicos de nuestra aplicación. Y le vamos a pedir que nos genere el archivo descriptor, el archivo web.xml, para no tener que hacerlo a mano. Le damos finalizar. Con esto ya tenemos acá nuestro proyecto Servlet. En la vista Enterprise Edition tenemos esta organización de vistas donde nuestro código fuente permanece dentro de la vista. En realidad una vista, porque no existe físicamente este Java Resource, pero indica que acá permanecen los recursos Java, y acá tenemos una carpeta fuente src. Además tenemos el directorio web content, donde tenemos el directorio metainf y el archivo webinf. Dentro de webinf tenemos el directorio lib para las librerías de la aplicación, y el archivo web.xml, que es el archivo de configuración del deploy, o el archivo descriptor de la aplicación. Muy bien, con nuestra estructura ya podemos crear nuestra servlet. Y para crear nuestra servlet vamos hasta nuestra carpeta de código fuente src. Tenemos que acordarnos que una servlet es una clase Java idéntica a cualquier otra clase Java con una finalidad particular.
Entonces, para crear una servlet, primero se recomienda que creemos nuestra estructura de paquete. Hay una convención de estructuras de paquete que permite que cada organización defina su estructura de paquete de acuerdo a su URL. Entonces, en todo caso, nosotros definimos por convención usar nuestra estructura de paquete de la siguiente manera: pi.edu.facitech.web, y en este caso, como dentro vamos a tener servlet, vamos a indicarle ya que nuestro paquete, este paquete va a depender de un subpaquete que tenga servlets, donde voy a tener agrupadas todas mis servlets. Le doy finalizar. Con esto ya tengo mi estructura de paquete dentro de mi carpeta src. Ahora, clic secundario sobre mi paquete, le doy New Class para crear mi clase servlet. Acá tengo las siguientes opciones. Me dice cuál es mi carpeta fuente, cuál es mi paquete, está correcto mi paquete, y cuál es el nombre de mi clase. Como ejemplo, yo voy a ponerle el nombre Hola Servlet. Por convención se recomienda que cuando una clase extienda o herede de una clase padre, use el apellido de la misma. Entonces tenemos el nombre de nuestra clase Hola y su apellido Servlet, indicando ya en el nombre de la clase que es una Servlet, o sea que extiende de la clase Servlet. Por convención de nombre, cualquier otro nombre que le coloquen va a funcionar, pero es el nombre que se recomienda por convención, por patrón convencional. Muy bien. Ahora algo muy importante, tenemos que indicarle cuál es la superclase de nuestra servlet. Para indicar de forma fácil, nosotros tenemos la opción de Browse, que nos permite navegar por los paquetes disponibles dentro de nuestro proyecto. Y si nosotros configuramos correctamente nuestro proyecto con las dependencias del Tomcat, en el momento de crear el target runtime, nosotros vamos a tener disponible el HTTP servlet. Y tengo el paquete javax.servlet.http, la clase abstracta http servlet. Elijo esta y le doy aceptar. Un detalle muy importante, si nosotros nos fijamos antes de elegir, acá te muestra el paquete del cual estamos vinculando esa clase, y esa clase justamente es una librería añadida a nuestro proyecto en el momento de la configuración del target runtime. La dirección física es dentro de esta servlet api.jar, este archivo jar que incluye el paquete javax.servlet.http y la clase http servlet. Muy bien, con esto ya tenemos configurados todos los componentes de nuestra clase para que sea una servlet. Le damos finalizar. Bueno, ya tenemos nuestra clase servlet. Ahora dijimos que nosotros necesitamos ejecutar, o sea, que esa clase servlet se ejecute en el momento de recibir peticiones y genere una respuesta. ¿Y quién se va a encargar de generar este objeto, de crear este objeto? Es el propio web container en el momento que sea requisitado. Pero nosotros tenemos que cuidar el evento que atienda a esa requisición. Para ello nosotros tenemos un patrón de diseño que nos dice que tenemos que sobreescribir los métodos que atienden a esas peticiones. Uno de los métodos que atienden a esas peticiones es el método service. Entonces nosotros tenemos que definir el método service. Escribimos la palabra service y le damos control espacio y nos indica un método service y otro método service. El que tenemos que sobreescribir es el primero de ellos, en el cual recibimos un objeto HTTP servlet
y un objeto HTTP Serverless Response, Request y Response. Elegimos el primero y tenemos la definición del método. La herramienta Eclipse automáticamente nos genera toda la estructura, nos indica que este método está siendo sobrescrito, que recibe un parámetro HTTP Serverless ARG0 y Request ARG0 y HTTP Serverless Response ARG0, y que tiene un tratamiento de secciones para lanzar un Serverless Exception o un IO Exception. Y tenemos la primera sentencia, un comentario to do y la invocación al método super de la clase padre. Como nosotros justamente queremos modificar ese método super, nosotros sobreescribimos ese método, entonces no necesitamos estos componentes, lo borramos y lo... Ahora, para hacer más ilustrativo nuestro código, podemos cambiar el nombre de estas variables arg0 y arg1 para un nombre más significativo. Acá estamos recibiendo un objeto del tipo HTTP Serverless Request, entonces a esta variable le podemos llamar request, que es el nombre convencional que usamos para ese componente. Y este segundo parámetro estamos recibiendo un HTTP Serverless Response y podemos entonces llamar, en vez de arg0 le llamamos response. Con eso ya tenemos un ejemplo más ilustrativo de qué objetos son los que estamos recibiendo. Estamos recibiendo un request y un response. El request recibiendo toda la información del cliente y en el response podemos generar toda la información que queremos enviar al cliente. Y cómo llega y cómo se va, eso nosotros ya no nos preocupamos, eso se ocupa la infraestructura del serverless container. Muy bien, ahora nosotros queremos generar una página de respuesta con esta servlet. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle a nuestro objeto response qué tipo de respuesta vamos a estar enviando, porque el servlet no solamente sirve para generar páginas web, sino toda la infraestructura JEE prácticamente hace uso de sus servicios. Entonces, como nosotros vamos a generar un archivo como respuesta a un archivo HTML a un cliente, generalmente un navegador web, entonces tenemos que indicarle a nuestro response de qué tipo va a ser. Set content type. A nuestro objeto response le indicamos, ejecutamos el método setContentType y le indicamos que con una string el tipo de respuesta que él va a generar. Va a generar una respuesta del tipo text HTML. Con eso nuestra servlet ya sabe que tiene que generar un contenido HTML que va a ser desplegado en un navegador web. Ahora necesitamos escribir una respuesta. Para escribir una respuesta nosotros necesitamos un objeto printWriter. Con eso escribimos print, le damos control espacio y automáticamente nos indica un printWriter, un objeto printWrite, porque está en el mismo paquete de la servlet. En realidad es de Java IO, pero al escribir printWrite y control espacio ya tenemos el objeto printWrite. Por convención a ese objeto printWrite lo llamamos out o salida y tenemos que hacer una referencia a ese objeto que nosotros estamos recibiendo dentro del response. Entonces nosotros no necesitamos crear un nuevo objeto printWriter, nosotros simplemente hacemos una referencia a un objeto que ya tenemos disponible. Entonces le decimos que nuestro objeto printWrite o va a recibir de response, y para que él mismo nos devuelva un objeto printWrite le ejecutamos el método getWriter. Con eso ya tenemos un objeto del tipo printWrite en el cual podemos ejecutar sus métodos para generar las respuestas. Para generar las respuestas tenemos que escribir a través del objeto printWrite. Entonces con nuestro objeto out, el tipo printWrite, ejecutamos el método println, que recibe como parámetro una string
y en esa string generamos nuestra respuesta. Primeramente vamos a colocar un doctype del tipo HTML. Luego colocamos nuestra apertura de nuestra etiqueta HTML. Luego, siempre utilizando el método printWrite de nuestro objeto out, nosotros ya indicamos nuestra apertura de nuestra etiqueta HTML. Tenemos que indicar la apertura de nuestra etiqueta head. Dentro de nuestra etiqueta head podemos indicarle siempre no olvidar el punto y coma. Acá nos falta un punto y coma y acá tenemos que poner siempre un punto y coma. Podemos definir una etiqueta title. Abrimos nuestra etiqueta y le ponemos un title. Dentro de nuestro title podemos escribir nuestra respuesta. Nuestro título es texto plano, entonces él no necesita ir dentro de una etiqueta, entonces le ponemos como string hola Java Servlet, punto y coma. Ahora necesitamos cerrar nuestra etiqueta title. Para ellos utilizamos el mismo método siempre y indicamos, le pasamos el cierre de nuestra etiqueta title. Faltó cerrar acá nuestra etiqueta. Bueno, continuando más aún, ya tenemos nuestro title, nuestro head, y ahora necesitamos cerrar nuestro head. Entonces con el objeto o.println cerramos nuestra etiqueta head. Luego de nuestra etiqueta head necesitamos nuestra etiqueta body, siempre siguiendo el estándar de codificación en HTML, definición de estructura con HTML, lo que nos permite generar la estructura de una página web. Entonces continuamos, definimos nuestra etiqueta body y dentro de nuestro body vamos a utilizar un título y para utilizar un título vamos a definir una etiqueta h1 y dentro de esa etiqueta h1 vamos a definir un texto. Hola mundo Java Servlet. Ahora necesitamos cerrar nuestra etiqueta h1 cerrar nuestra etiqueta body, siempre utilizando el método printWrite de la clase o sea println de la clase printWrite a través de nuestro objeto out. Cerramos nuestra etiqueta body, siempre colocar punto y coma al final de cada sentencia, punto y coma, pequeño error, corregimos, etiqueta body y le decimos out.println y con eso cerramos nuestra etiqueta HTML. De esta forma ya estamos generando una respuesta a nuestra requisición HTML a través del método service de nuestra server. Bueno,
Ahora, para que esto funcione, tenemos que indicarle a nuestra aplicación que este método existe. Para que la aplicación sepa que este método existe, debemos mapear la servlet. Y para mapear una servlet hay diversas estrategias. La primera estrategia que tenemos para mapear la servlet es hacer el map de la servlet dentro del archivo web.xml. Primeramente nosotros tenemos la etiqueta servlet, donde le indicamos un nombre de referencia a esa servlet y indicamos a qué clase pertenece esa servlet. Le indicamos un nombre de referencia y un paquete para la clase que queremos mapear. Ese es el primer paso. El segundo paso es definir el patrón URL para esa servlet y le indicamos el nombre de referencia para que pueda saber a qué servlet está apuntando y el atributo URL patterns, que me dice que cuando yo reciba un barra hola me ejecute la servlet que está indicada a través del nombre servlet. ¿Y cómo él sabe cuál es nombre servlet? Porque él busca dentro de la etiqueta servlet cuál es el nombre servlet y a qué clase pertenece. Muy bien, es una serie de pasos y para eso vamos a practicar dentro de nuestro proyecto. Buscamos nuestro archivo descriptor web.xml, siempre está dentro de web content y web.inf. Abrimos ese archivo, abrimos la vista de código fuente. Luego de nuestra configuración de welcome file list, nosotros podemos añadir la configuración de servlet. Entonces nosotros automáticamente, al poner el símbolo de menor que y escribimos ser, automáticamente ya nos aparecen las opciones. Elegimos la segunda, que es la configuración de servlet. Yo ahora tengo que darle un nombre a esa servlet que él va a usar como referencia. Yo entonces le abro y le digo servlet name, y ese nombre yo le voy a decir que es hola. Yo puedo darle cualquier nombre desde que sea una referencia, siempre respetando la composición y la referencia de variables, que un nombre significativo, corto, usando minúsculas en Java o usando el patrón camel case, o en todo caso evitar símbolos de codificación diferente al UTF, como en o tilde dentro del nombre de variables, porque esto en realidad se comporta como una variable. Luego del servlet name le indicamos a qué clase corresponde y eso es a través de la propiedad servlet class. Y servlet class le tengo que pasar el paquete y la clase para que él pueda encontrar eso y hacer referencia a esa clase a través de la referencia servlet name hola. Entonces mi paquete es pi.edu.facitech.web.servlet. El nombre de mi clase, hola servlet. Con esto él es capaz de encontrar, al hacer una referencia a un servlet name hola, él es capaz de encontrar esta clase, el hola servlet, la clase hola servlet. Ya está el mapeamiento de nuestra servlet. Ahora, ya está la definición de nuestra servlet. Ahora hay que hacer el mapeamiento de la servlet para que pueda ser utilizada. Eso se logra a través de la configuración de servlet mapping. Para hacer el servlet mapping, nosotros tenemos que definir los siguientes parámetros. Primeramente tenemos que definir a qué servlet nos estamos refiriendo. Entonces para eso usamos el alias de servlet name.
Entonces yo quiero usar la servlet que definí hace rato. ¿Y cómo se llama la servlet que definí hace rato? Se llama hola. Significa que dentro del servlet mapping voy a usar la servlet name hola, que hace referencia a esta clase. Bueno, y la segunda configuración es qué patrón URL yo tengo que usar para invocar a mi servlet, porque mi servlet va a ser creada por mi servlet container y va a ser ejecutada toda vez que yo ejecute ese patrón URL que yo le definí como filtro que va a usar mi servlet. Y yo le voy a poner como filtro la configuración barra hola para que me ejecute mi servlet. Incluso mejor, no es necesariamente hola, yo puedo poner cualquier patrón para que él me ejecute esa servlet. Entonces cuando yo le pase el patrón URL sobre mi dirección de mi proyecto, sobre la raíz de mi proyecto, el patrón saludar, exactamente él va a hacer referencia, va a buscar un servlet name que se llama hola y va a ver a qué clase apunta ese servlet name que se llama, la clase se llama hola servlet. Con todo esto ya estoy en condiciones de ejecutar mi proyecto. Para ejecutar mi proyecto me voy sobre el mismo, botón secundario, elijo la opción Run As y Run On Server. Me aparece la configuración que servidor quiero ejecutar, elijo Apache Tomcat, habilito ese casillero para que él siempre lance este proyecto dentro de esta configuración de ejecución. Le doy Next, él me configura el proyecto, acá tengo que ya está configurado ese proyecto y le doy finalizar. En este caso él reinicia el servidor para volver a generar las clases y me ejecuta mi proyecto. Exactamente me ejecutó la raíz del proyecto, y la raíz del proyecto yo todavía no definí un welcome file, o sea, yo no definí un archivo de bienvenida. Si bien está escrito, no existe ese archivo de bienvenida, entonces él devuelve 404. Pero a mí lo que me interesa es ejecutar la servlet, y yo le indiqué que mi patrón para ejecutar servlet es barra saludar. Entonces a la URL de mi proyecto yo le pongo al final barra saludar, y con eso me ejecuta mi servlet. La aplicación recibe una requisición, hace un filtro y determina que ese patrón está mapeado a una servlet, y en ese momento ejecuta la servlet y ejecuta el método service que genera la respuesta.